Compartiendo la palabra del Señor y les voy a invitar a que abran la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, ya les digo el versículo. Versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta aquí la palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te pido en esta hora, Señor, que tú me estés ministrando, tanto a mí como a mis hermanos, Señor. Dame sabiduría para transmitir el mensaje tal cual tú lo quieres que lo transmita. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, para que el enemigo no pueda robar esta palabra. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y en esta hora como iglesia, Señor, tomamos autoridad y nos levantamos contra toda obra de las tinieblas, Señor, y reprendemos y echamos fuera todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de engaño, todo espíritu que oprime las mentes, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, Padre, en esta hora. Derrama de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Que tu palabra no salga en saco roto, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy voy a estar vamos a estar hablando hoy sobre un enemigo que todos nosotros tenemos en común. Tiene muchos nombres. Unos le dicen demonio, otros le dicen diablo, otros le dicen Satanás. Y esa entidad, que es un ser pensante, no vino solo a la tierra. Acá el pasaje dice que él fue arrojado junto con sus ángeles. Y no son tres gatos locos los que cayeron en la tierra junto con Satanás, sino que él está organizado, está bien organizado. Cuenta con un ejército que está dividido por rango de autoridad. Y ese ejército está formado por principados. Por ejemplo, si vamos al libro de Daniel, ya podemos ver en la Biblia qué dato nos da. Nos hace la Biblia conocer a un príncipe de Persia. Si ustedes saben, allá por la década del 30, los persas se cambiaron de nombre y se pasaron a llamar la República de Irán. Es decir, que el diablo tiene un principado, un príncipe sobre esas naciones y sobre otras naciones, tiene otros príncipes. ¿Cómo será la cosa? Que el profeta Daniel estaba orando el profeta Daniel, y empezó a orar y Dios parece que le mandó una respuesta, pero parece que esa respuesta no llegaba. ¿Vieron cuando se les va la señal de Wi-Fi y se quieren comunicar con alguien y que se borra, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Decía el profeta Daniel. Y entonces Dios preocupado dijo, bueno, se está demorando mucho, Gabriel, en darle el mensaje a Daniel. Andá, Miguel. Agarró y mandó al arcángel Miguel. Y parece que el arcángel Miguel se puso a combatir contra ese principado para que soltara al ángel Gabriel. Lo tuvo secuestrado unos 21 días, fue lo que tardó la respuesta de Dios. O sea que vemos que esos seres no están jugando, hermanos, no están jugando. Y podemos ver ahora, como vamos a ver más adelante, esos seres se metieron con Jesús, con el Hijo de Dios. El diablo se metió con Jesús, se metió con el apóstol Pablo, se metió con el apóstol Pedro, se metió con Judas Iscariote, se metió con los reyes de Israel, se metió con Acab, con Jezabel, con el rey Saúl. Hasta se metió con David también, que le hizo hacer un censo y Dios no quería ese censo. O sea que si se metió con ellos, hermano, ¿no se va a meter con nosotros? Por favor, ¿no? Entonces, vamos a abrir ahora en San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan 10, capítulo 10. Ahora, ese diablo está organizado, como decíamos, en principados.
Después hay gobernadores, hay huestes, o sea, hay como ejércitos, verdaderos ejércitos. Se dice que si todos los ángeles nosotros los comparáramos con las estrellas del cielo, un tercio de esas estrellas son las que se habría llevado Lucifer después de que lo sedujo allá en el paraíso, ¿no es cierto? Cuando se rebeló Lucifer contra Dios, se llevó un tercio de esas estrellas. O sea que si nosotros nos pusiéramos a contar un tercio de esas estrellas, no podríamos contar. Sería imposible. O sea, un poco para tener una idea de los numerosos que son. Y unos operan dentro de la tierra, otros están en el segundo cielo, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como el espacio, otros están atrapados en un abismo y prontos para ser soltados cuando comience la gran tribulación aquí en la tierra. Es decir, hay innumerables demonios, Y Jesús le dijo, Jesús lo llamó príncipe de este mundo. La raza humana, al caer en pecado, le entregó el mundo a Satanás, le entregó el mundo. Y también Jesús le llama padre de mentira. Vamos a ver en Juan capítulo 10, versículo 10, si lo podés poner, por favor. Juan 10, capítulo 10, dice, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo es un ladrón, hermanos, es un ladrón. Vino a matar, vino a robar. ¿Qué vino a robar el diablo? Vino a robar nuestra fe. Al diablo no le interesa robarte tu casa o tu auto. Le interesaría si eso puede hacer caer tu fe, por supuesto. Al diablo le interesa robarte tu fe para bloquearte espiritualmente. Es más, el diablo ya sabe, el diablo conoce toda la Biblia, el diablo conoce toda la palabra de Dios. Hay iglesias donde tienen la costumbre de minimizar al diablo. Yo hace muchos años atrás yo fui a una iglesia donde decían que el diablo era un pichicho, que en el nombre de Jesús no había ningún problema, como que el diablo era un cero a la izquierda, hermanos. Y si bien el diablo es un ser creado como nosotros, el diablo tiene atribuciones, hermanos, tiene ciertas atribuciones especiales, tiene poderes, es poderoso el diablo, ¿no es cierto? Es poderoso. Ese pichicho, como dicen en otras iglesias, ese pichicho se sabe todos los idiomas. Un hombre inteligente puede llegar a saber hasta 5 idiomas, pero el pichicho se sabe todos los idiomas de la tierra. No solamente los idiomas, se sabe los dialectos de otras etnias, se sabe el idioma de los incas, de los mayas, de los apaches, de los comanches, de los genoas, de los arachanes. Él los conoce a todos, los conoció a todos, hermano. Conoce todos los idiomas y se sabe toda la Biblia de memoria. Así que si nosotros somos de los que tenemos costumbre de no leer la Biblia, hermanos, ya de pique tenemos que empezar a entender que estamos en desventaja frente a ese enemigo. Ese enemigo que es ladrón, que es asesino, también conoce a todos nuestros familiares. Yo, por ejemplo, si me preguntan quién era mi tatarabuelo, no tengo ni idea, yo no tengo ni idea. ¿Qué fue lo que hizo mi tatarabuelo? ¿Qué hizo mi bisabuelo? Lo único que sé que mi bisabuelo era maquinista de AFE nada más, llegó a ser maquinista de AFE, todo lo que sé de él. Pero el diablo los conoce, hermano, sabe las debilidades, los pecados, sabe las debilidades de toda nuestra familia. ¿Sabe de dónde? Yo a veces me dice, Fenintor, ¿de dónde es tu apellido? Yo no lo sé, no tengo idea, pero el enemigo lo sabe. El enemigo sabe de dónde se originó mi familia, por ejemplo, así como sabe de dónde se originó tu familia. O sea, él conoce y utiliza gente en la tierra, por ejemplo, cuando hay personas que tienen alguna debilidad y van a consultar a algún adivino, y el adivino les cuenta la historia de la vida y llega sorprendido. Me embocó en esto, embocó en aquello. Qué poder que tiene, ¿no?
Claro, hermano, es Satanás, que conoce todo nuestro pasado. Lo que no conoce es el futuro. Que lo conoce en parte, sí, porque él leyó la Biblia y sabe que hay un lago de fuego y azufre esperándolo. A él y a todos sus demonios. Y a todos los que se van a dejar poner la marca de la bestia en la gran tribulación, y a todos los que han decidido darle la espalda a Dios y vivir en pecado. Vamos a leer un poco más sobre 10:10. A ver. Bueno, también dice que el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También Jesús le llama en un pasaje que ahora lo perdí, lo tenía escrito, no sé, lo perdí, pero hay un pasaje donde Jesús está hablando con los fariseos y los fariseos lo quieren matar. Y los fariseos le dicen, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y le dan a entender a Jesús como que era un bastardo, ¿no? Y Jesús le contesta, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. O sea que si Jesús le dijo a los fariseos que el diablo era padre de ellos, en otras palabras, indirectamente Jesús está diciendo que el diablo es padre de todas las religiones. Hoy en día muchos pastores y muchos predicadores se desgarran la camiseta con títulos. Yo soy doctor en teología, yo soy pastor de pastores, yo soy apóstol de apóstol, yo soy etcétera, etcétera, máster en teología en tal universidad y tal lugar. Pero el diablo, hermanos, es el mejor teólogo, hermano. Él fue el que inventó todas las religiones. Él inventó el catolicismo, hermanos. Y una de las cosas que tenemos que tener claro, la herejía que es la misa católica. La herejía porque la misa católica representa el sacrificio de los vivos y de los muertos, pasándose por alto la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Es una verdadera herejía. Fue el creador de los adventistas, el creador de los testigos de Jehová, el creador de los mormones, el creador del Islam, el creador de todas las religiones hindúes que hay por ahí. ¿Para qué? Para engañar a toda la humanidad, porque se quiere llevar a toda la humanidad al lago de fuego y azufre. No quiere estar solo, no quiere nadar solo en esa gran piscina, quiere chapotear con las personas, ¿no? Quiere chapotear un rato con las personas, o sea que ha inventado sistemas religiosos para engañar a la humanidad. Y vaya que si lo está logrando, porque millones y millones de seres humanos, hermanos, se están yendo de cabeza al infierno, porque ese es el camino ancho que el diablo les muestra para poder llegar a Dios. Ese es el gran engaño de la serpiente. Hay muchas personas que se confunden, hermanos, que dejan la doctrina bíblica de lado y se creen que porque, bueno, yo qué sé, el anciano de los testigos de Jehová vino a mi casa y me regaló una bolsa una bolsa llena con productos del supermercado, porque vio que yo estaba pasando necesidad. Y yo antes venía a la iglesia evangélica y a mí nadie me hablaba, ni me ignoraban. He conocido casos así, hermano, pero un cristiano no se define por las obras que hace. Un cristiano se define porque ha nacido de nuevo, hermano. Son dos cosas muy diferentes. La religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Ellos no tienen la gracia de Dios, no conocen la gracia de Dios. La fe, la salvación viene por gracia. Y el diablo le ha hecho creer a la humanidad que la salvación viene por hacer obras, por hacer determinadas obras. Ahí están las religiones, hermanos. Y hay religiones tremendas, hay religiones como los musulmanes, que ellos no están jugando a ser musulmanes. Cuando ellos hablan de que quieren conquistar a todo el mundo y que quieren convertir al Islam a todo el mundo, hermanos, ellos no están jugando, no es un eslogan lo que dicen. Ellos están hablando muy en serio, muy en serio. Basta que un cristiano vaya a la plaza de Irán y proclame que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y quiero ver cómo termina.
China también, hermanos, China no está jugando. Cuando China dice que hoy ya China desplazó a los Estados Unidos, lo desplazó como potencia militar mundial. Es más, hasta se dio el lujo de amenazar a los Estados Unidos. Le dijo que si llegás a meterte en Taiwán, se arma la guerra, se arma la Tercera Guerra Mundial. China, hermanos, bueno, ustedes saben que desde hace unos años atrás ustedes compran una chancleta, viene de China, compran cualquier porquería que compramos por ahí, la fabricaron en China, hermanos. China ha copado todo el mercado, todo el comercio mundial. Es la gran potencia, hermanos. Y es más, está utilizando, hoy está haciendo pruebas de militares con Rusia, se están uniendo con Rusia. Se están uniendo muchos países musulmanes del norte del África, hermanos. Como que algo se está preparando, hermanos. Como que un caldo de cultivos ahí se está preparando que va a desembocar en algo. Y ese es el diablo, hermano, que tiene tomada la mente y la voluntad y las vidas de las personas. Hoy también vemos dentro de las religiones, perdón, yo me equivoqué del pasaje, es 8:44, ahora lo encontré. 8:44, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, es padre de mentira, y es padre de los fariseos, padre de las religiones. Hoy vemos evangelios torcidos, hermanos, hoy vemos falsos evangelios, vemos falsos apóstoles, falsos profetas. Hoy vemos la maldita doctrina de la prosperidad, la teología de la liberación, que están causando verdaderos estragos en las iglesias de sana doctrina. Esto no es juego, hermanos. Esto no es juego. La iglesia, hermanos, no es un campo un club social, no es un campamento de diversión. Hay muchos jóvenes hoy en día, por ejemplo, y yo lo veo en los liceos, que ellos que vienen con los cables mareados, ¿no? Ellos como que quieren ir a un lugar a divertirse, pero la iglesia no es para divertirse, hermano. Tú tienes que saber, tienes que tener bien en claro, te guste o no te guste, que el día que tú le abriste el corazón a Jesucristo, tú ya estás en guerra contra el diablo. Nosotros estamos en guerra contra el diablo. Tenemos un enemigo que nos quiere matar, Y basta ver, hermanos, en el mundo cómo el diablo, hermanos, posee a las personas. Los psiquiátricos están llenos de esquizofrénicos, de maníacos depresivos. Hoy vemos cómo la depresión ha calado en la sociedad, hermanos, y mucho más después de esta pandemia. Vemos como Uruguay, países como Uruguay, tan chiquititos, hermanos, tienen las tasas más altas de suicidio de Latinoamérica. Ese es el diablo, hermanos. Es el diablo que está operando, sobre esta sociedad. Y no solamente eso, mucho más después de que esta nación proclamó su ley de aborto, ¿no? Proclamó su ley para casar matrimonios igualitarios. Mucho más, se abrió una puerta, hermanos, se abrió una puerta de maldición para esta nación. Y a veces los cristianos nos mareamos, ¿no? Porque a veces viene un político y dice, yo soy cristiano. Y ni preguntamos, ¿y dónde se congrega usted político? ¿A qué iglesia va? ¿Quién es su pastor? ¿Se bautizó? ¿No se bautizó? Y te dice, no, yo voy una vez al mes ahí a la Plaza Matriz, a la catedral. Voy a la misa. Y los cristianos, hermanos, en lugar de abrir los ojos, ¿qué está pasando acá, no? ¿A quién le querés mentir? Se comen la mentira, hermano, se comen la mentira. Basta ver por las redes sociales que en lugar de predicar a Jesucristo, muchos hermanos están, mi presidente esto, mi senador esto, mi ministro esto. No estoy acá para atacar ningún partido político, entiéndase, pero nosotros no somos ciudadanos, hermanos, del reino de los cielos. Nosotros no estamos acá para alabar a ningún político, a ningún presidente. Estamos para alabar y darle gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, gloria a Dios.
Vamos a ver un poco ahora cómo trabajan las personas el diablo. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el diablo, hermanos, a veces cuando vamos a predicar y se pone dura la gente, ¿no? O hay familiares que vos estás años y años y hablándole de Cristo, hablándole del Evangelio, y parece que cuando vos le hablás estuvieras hablando con una pared. Parece que estuvieras hablando con una pared. Nosotros tenemos un amigo, tenemos una amiga que se le ha hablado, ¿no? Se le ha hablado de Cristo. Mi suegra le ha hablado de Cristo hace años, hermano. Y te pone siempre la imagen de una virgen o de un santo, ¿no? Y le ha explicado, ha estado horas con ella explicándole, y parece que no les entra, hermano. Pero eso es porque Satanás, hermanos, ha obrado tapando, cegando el entendimiento para que las personas no se puedan convertir, para que la gloria de la luz del Evangelio no les resplandezca en sus vidas. Y bueno, y basta saber, hermanos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando veíamos en la tele películas como El Exorcista, ¿no? ¿Quién vio El Exorcista? Ahí. Bueno, cuando vieron películas como El Exorcista, hermanos, no es tanto de ciencia ficción. Ya en el ministerio de Jesús pasaban esas cosas. Recuerden el endemoniado Gadareno, que fue la única vez que Jesús habló con un demonio y le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión. O sea, era un hombre que tenía 4.000 demonios adentro. Con razón, hermanos, ese sí que rompía las cadenas. Lo ataban con cadena y las rompían, no había forma de pararlo, no había forma de controlarlo. Después hay otro pasaje también, donde en Marcos 9:22, ya que estamos en Marcos 9:22. En Marcos 9:22. Bendito Jesús, aleluya. Marcos 9:22. A ver si tú ya lo encontraste. Ahí está. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Era un caso de una posesión demoníaca. El padre estaba desesperado, ¿no? Porque el hijo parece que perdía el control de su cuerpo, echaba espumarajos por la boca, y el mismo diablo que lo tenía por dentro lo tiraba en el fuego y lo tiraba en el agua. Lo torturaba, lo estaba torturando. El diablo es un torturador, hermano. Es un torturador. Bueno, basta saber todas las cosas que pasa a los cristianos que están en Corea del Norte, ¿no? O en China, o en Irán, o en países del norte del África donde son musulmanes, las cosas, las salvajadas que le hacen por ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo opera? Bueno, mismo en muchas personas que tienen, muchos creyentes también que vienen a la iglesia, por ejemplo, que el diablo les ha oprimido la mente. Y son uno en la iglesia, ¿no? En la iglesia, Dios te bendiga, te amo, te quiero. Pero cuando van a la casa, hermanos, son verdaderos demonios. Tienen otra personalidad, son otros. Y cuando van al trabajo, son otros. Y cuando andan por la calle, son otros. Es como si tuviera la personalidad quebrada, fragmentada, ¿no? O sea, es un problema psiquiátrico. Después van al psiquiatra. El psiquiatra le dice, ¿qué le pasa? Y no puedo dormir. Bueno, tómese una pastillita para dormir. ¿Y qué más? Y no sé, me siento ansioso. Tómese una pastillita para la ansiedad. Y estoy nervioso. Tómese otra pastillita para los nervios. Ahí empieza en la rosca de la torta de las pastillas. Y le hacen estudios, le hacen exámenes. Y no les encuentra nada. No les encuentra nada, ¿no? Le hicimos una tomografía, dio normal, usted no tiene nada.
Y es el diablo, hermano. Yo sé que hay muchas enfermedades que son causa de origen orgánico o de origen psicosomático, pero hay enfermedades mentales que son generadas directamente por posesiones demoníacas. Es el diablo, como en este caso, hermano. Aleluya. Y hay muchos también en la iglesia, hay muchos creyentes que dicen, bueno, vamos a ver antes de pasar a esto, vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel 16, del 14 al 16. Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel 16, 14 y 16. 16, acá está. Dice así. Este es el pasaje donde el rey Saúl se enteró de que el pueblo le cantaba: Saúl mató a sus miles y David a los 10.000. Y le vino como un celo, le entró como un celo. Se empezó a resentir contra David, empezó a tener resentimientos. Y ese resentimiento lo fue llevando al odio, porque hasta intentó matarlo. Y ese odio lo fue llevando a ser un homicida, porque intentó matar a David. Había un momento en que David entró delante de presencia del rey y Saúl, fácate, le tiró un lanzazo, ¿no? Y que David lo esquivó. Lo quería matar. Solo cuando a David ni siquiera se le había pasado por la cabeza ser rey de Israel. Y David estaba en lo suyo, ¿no? Pero Saúl ya tenía temor de perder su sitial de privilegio, hermano. Entonces dice en 16, 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea que Saúl no pudo perdonar, le entró el rencor, le entró el odio. Y se ve que Saúl no hizo absolutamente nada para remediar esa situación en su corazón hasta que vino el juicio de Dios. Y Dios le mandó un demonio para atormentarlo día y noche. Vemos un caso claro que a veces no solamente el diablo ataca, a veces el diablo ataca por sí, pero el diablo le pide permiso a Dios para atacar a las personas. Le pide permiso a Dios. En 2 Corintios capítulo 7 vemos otro ejemplo, el ejemplo de Pablo. Hay muchos creyentes que oran: hoy, Señor, te doy gracias, Señor. Líbrame de tener una vida complicada, líbrame de tener una vida con problemas, líbrame de tener una vida sin sobresaltos, líbrame de no pasar ningún sobresalto, de no pasar ningún problema. Quiero llevar una vida tranquila, Señor, en esta tierra, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo defienden y de los que le temen y lo defienden, ¿no? Ahora vamos a ver si esto es verdad a la luz de la palabra. Dice que en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Acá lo tengo. Dice, el apóstol Pablo, dice, vamos a rebobinar. Estaba Pablo, ya había muerto Judas Iscariote, ¿no? Y había que elegir otro apóstol. Los apóstoles se juntaron, echaron la suerte, y la suerte cayó en Matías.
Pero Dios tenía otro plan. Dios había mirado a Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia y era asesino de cristianos. Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, un rayo de luz, una gran luz, lo cegó y cegó a su caballo y lo tiró por tierra, hermanos. Y dice el apóstol Pablo que él en ese momento fue llevado a la presencia de Dios. Dios lo levantó y lo llevó delante de su presencia. Y dice que ahí vio cosas que no caben en el intelecto humano. Ahí vio cosas que escuchó palabras que él las llamó palabras inefables, palabras que acá ni siquiera existen. Y dice acá en el capítulo 12, en 12:7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea que Pablo tenía revelaciones y Dios, para que Pablo no se agrandara, para que Pablo no se la creyera, le mandó un mensajero de Satanás. Y todas las mañanas el mensajero, Pablito, buen día, y empezaba a sopapearlo, ¿no? No era así, esto es una broma. Parece que ese mensajero de Satanás era, algunos dicen que era una renguera, ¿no? Otros dicen que era un problema en el ojo. Lo cierto que el apóstol Pablo le dijo a Dios, bueno, pará, yo soy apóstol, soy ungido de Dios, sacame eso ya de inmediato, ¿no? Sacame ya de inmediato, como mandan hoy los apóstoles, ¿no? Ya dame la casa y el auto que te estoy pidiendo, dámelo ya porque soy el ungido de Dios. Pero Dios acá, ¿qué le dice? Bástate con mi gracia, no te saco la enfermedad, vas a quedar con ella. Bástate mi gracia. Y la enfermedad, hermanos, la enfermedad estaba para que Pablo no se agrandara, para que no se ensoberbeciera. Así que Dios a veces permite, hermano, que el diablo nos abofetee. En otro pasaje, donde estaba Pedro, Jesús le dijo, Pedro, Satanás me pidió para zarandearos. Estoy orando para que no te falte la fe. O sea, Satanás le pidió, y Pedro le dijo, me imagino que le habrás dicho que no. Me imagino que yo soy apóstol, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué le dijiste, Jesús? No, sin embargo, Jesús permitió que el diablo zarandeara a Pedro, porque son parte de nuestras pruebas, hermano. Son parte de nuestras pruebas. Te guste o no, un día en tu vida te vas a enfrentar, sí, al diablo, hermano. Te guste o no, eso nos va a pasar, nos pasa a todos y les va a pasar a todos, hermano. Vemos cómo, así que imagínense, ¿no? Si ya el diablo se metió con Pedro, se metió con el apóstol Pablo, ¿cuánto más se va a meter con nosotros, hermano? ¿Cuánto más se va a meter con nosotros? Dijo que tentó al propio Jesús. Después de estar ayunando durante 40 días, lo sorprendió el diablo. Y le dijo, si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra serán tuyos. ¿Y qué le dijo? ¿Y con qué le habló el diablo a Jesús? ¿Con qué lo tentó? ¿Lo tentó con el Corán? ¿Lo tentó con el libro de Mormón? No, lo tentó con la Biblia. Le habló el Salmo 91, le dijo. Lo tentó con el Salmo 91. Y Jesús le contestó, escrito está, solo a tu Dios servirás y a Él adorarás. Y después dice la Biblia que el diablo se apartó de él por un tiempo. Al Hijo de Dios, a Jesús, ¿no? Se apartó por un tiempo, o sea, lo dejó tranquilo, pero como que después iba a volver de vuelta a la carga. Y así es el diablo, hermano. Quiere estar encima de nosotros. Y va a estar así, hermano, hasta el día en que partamos de este mundo. O sea, no creas que si ganás una guerra, ya está, a mí nadie me toca, se terminó, ahora sí voy a prosperar, ahora sí voy a disfrutar de la vida. No, hermano, hasta el día que te mueras, el diablo va a estar golpeando, hasta que él logre acabar con tu fe y te anule espiritualmente.
Ahora, ¿cómo podemos vencer al diablo? ¿Cómo se puede vencer al diablo? Vamos al libro de Apocalipsis. Pero lo tenía recién acá. ¿Cómo podemos vencer al diablo, hermanos? Apocalipsis 12, versículos 10 al 11. En muchas iglesias, cuando se trata de echar fuera al diablo, muchas iglesias practican lo que se llama la guerra espiritual. Y muchos creen que hacer guerra espiritual es decir, ¡fuera diablo, fuera, fuera! Y se ponen a zapatear y se ponen a gritar, otros agarran, empiezan a tirar aceite por los pasillos de la iglesia como si el diablo se fuera a tropezar y a romperse la cabeza contra la pared. Eso no es guerra espiritual, hermanos, eso no es guerra espiritual. El diablo no tiene poder cuando nosotros, con la sangre de Cristo y cuando nosotros caminamos en integridad, cuando nosotros caminamos en integridad delante de Dios, cuando nosotros vivimos lo que predicamos, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, ahí el diablo no tiene poder. Con solo echarlo fuera, él se va. Y Jesús nos dijo, hermanos, que en mi nombre echarán fuera demonios, hollarán serpientes y escorpiones. O sea, si nosotros caminamos con el Señor nos provee de las armas para acabar con el enemigo, para echarlo con el enemigo. El diablo no le tiene miedo a tus gritos y a toda la parafernalia que puedas hacer. El diablo le tiene miedo a la palabra de Dios. El diablo huye cuando escucha la palabra de Dios. Apocalipsis 12, ¿no? 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, lo vencieron con el testimonio de la palabra de ellos. Es decir, que ellos vivían conforme a la Biblia, vivían en santidad, estaban consagrados al Señor. Y la sangre de Cristo les daba poder, les da autoridad sobre el imperio del maligno. Solamente así es la única forma. ¿Cuándo el diablo tiene poder sobre el creyente? Cuando el creyente está resentido, por ejemplo, y brotan por ahí raíces de amargura. Cuando el creyente odia a otro hermano o odia a un familiar. Hay muchas personas que de niños fueron abusados, fueron abusados de niños, o tuvieron, por ejemplo, una desilusión con su padre o con sus madres y no han podido perdonar y han venido a la iglesia. Han hecho la oración, han pasado adelante, el pastor les oró, pero después a los años, hermano, parece como que esa persona pega de golpe un retroceso, hermano. Es porque hay heridas en el corazón que no fueron sanadas, hermanos. Y esas personas, hermanos, esas personas no están años y años bloqueadas espiritualmente. Están de la misma manera que pasan 20, 30 años y están de la misma manera como llegaron el primer día a la iglesia. No han avanzado en el camino de Dios, hermano, porque tienen problemas en sus vidas que no los pueden resolver. Traumas de la niñez, vaya a saber por qué, que no lo han podido resolver y el diablo los tiene amarrados. El diablo los tiene oprimidos, hermano, y no los deja crecer, no los deja avanzar. Ahí está la obra del enemigo en medio de la iglesia, hermano. Dice en Samuel, en Proverbios, dice en Proverbios 26. Una de las cosas, hermanos, que nosotros
no podemos, no nos da autoridad frente a las tinieblas, es la falta de perdón. También es la falta de perdón. Hay personas que vienen a la iglesia y no pueden perdonar a sus padres, no pueden perdonar a sus hermanos, no pueden perdonar a personas que un día lo dañaron. Y la falta de perdón es un arma que el diablo la usa para su beneficio. Estamos en Proverbio 26, ¿no? Dice así, Proverbio 26. Proverbio 26, versículo 24 y 26. Dice, el que odia, disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. ¿Qué tal? Hay personas, hermano, hay personas que son una en la iglesia y otra persona es muy diferente y son muy diferentes en sus casas. Son muy simpáticos con sus compañeros de trabajo, pero son unos verdaderos ogros con su esposa y sus hijos. O descargan la frustración en sus hijos, hermano, y maltratan a sus hijos. Eso lo vemos a diario, es moneda de todos los días, hermano. Y dice que cuando uno está resentido y no puede perdonar, dice que 7 abominaciones hay en su corazón. Es decir, que el resentimiento no viene solo, va de la mano. Va de la mano con el odio, con la mentira, va de la mano con el homicidio. Y hasta a veces va de la mano con el suicidio también. Porque hay personas que se terminan suicidando, hermanos. Porque no logran resolver frustraciones de su niñez. Hay padres que en la niñez le decían, a ver, estúpido, ¿por qué? Vos no servís para nada, sos esto, sos aquello, vos nunca vas a llegar a nada. Y eso va marcando y va dañando al niño o a la niña, los va marcando, los deja marcados para toda su vida. Hay personas que se han vuelto delincuentes, hermanos, solamente porque su madre le dijo, ¿por qué no te habré abortado? Eso ocurre, hermanos, eso ocurre. Y muchos de ellos están en el mundo, pero también muchos de ellos vienen a la iglesia, que les han dicho en sus hogares, ¿por qué no te aborté? ¿Para qué te tuve? No servís para nada, etcétera, etcétera. Le está maldiciendo a ese hijo, a esa hija. Y después ellos vienen a la iglesia, pasan los años y de repente cuando ellos creen que ellos están con el Señor y que el Señor les va a resolver sus vidas, que ellos están en paz ahora, de repente, frácate, surge el problema. Es como si yo apretara un corcho en el interior de un vaso de agua y lo suelto, el corcho ¿qué hace? Sube solo, flota, ¿no? Así le pasa a muchas personas, así le pasa a muchas personas, que hasta que no solucionen esos problemas delante del Señor, no van a poder estar en paz, hermanos. Y les quiero, y por último, vamos a abrir la Biblia en Mateo 13, versículo 38. Mateo 13, versículo 38. Antes de eso. Lucas 8, versículo 5. Lucas 8, versículo 5. Hay personas en las iglesias que empiezan con un buen pie en la iglesia y uno los ve cómo actúa, cómo hablan y parece que están firmes en la fe. Pero habíamos dicho hoy que el diablo era un ladrón que quiere robar la fe del cristiano. Entonces vamos a ver qué dice la parábola del sembrador, capítulo 8.
capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Vieron que Jesús no habla con cualquiera tampoco, ¿no? Habla con sus discípulos. Al resto de la gente lo despidió y después les explicó a solas a sus discípulos qué era lo que quería decir con esa parábola. Dice: esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que vos venís a la iglesia, alabás, adorás a Dios, escuchás el mensaje, el pastor ora por tu vida, te vas de acá como si te hubieran sacado 50 kilos de tu espalda, te vas con el pecho sacando pecho, ¿no? Y en la semana, caminás por la calle y mirás a dos vagabundos ahí tirados en la vereda, ¿no? Y ahí ya está el diablo, ¿no? Detrás tuyo, y te dice, y vos lo repetís después, te dice: si Dios existe, ¿por qué tanta pobreza? Si Dios existe, ¿por qué tantas desgracias en el mundo? ¿Por qué tanta gente pasa hambre? Y ahí, hermanos, ¿qué hizo el diablo? Te sembró una duda, Y con esa duda te robó la palabra, te robó el mensaje, hermano, te robó la semilla y te dejó bloqueado espiritualmente, te bloqueó. Podés saberte, hermanos, la Biblia de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero si tu vida no está lavada por la sangre de Cristo, y si nosotros no caminamos en la integridad, en el testimonio de la palabra, el diablo, aunque le digamos 20 versículos bíblicos, el diablo se va a reír de nosotros, hermano. Se va a reír de nosotros. Ahora sí, por último, Mateo 13:38. Y esta es la parábola, Mateo 13:38, ¿no? Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Miren lo que dicen, a partir del 36. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el fuego de horno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En toda iglesia, hermanos, está la iglesia de Jesucristo, pero nosotros no nos congregamos realmente en una iglesia, nosotros estamos en una congregación. En la congregación, la Biblia enseña de que hay trigo, que están los hijos de Dios, pero está también la cizaña, que son los hijos del maligno. No todo el hermanito que entra con la Biblia debajo del brazo es un hijo de Dios.
Así que yo te digo, tené cuidado, tengamos cuidado cuando le compartimos algo a otra persona. No sea que esa persona sea cizaña y un día use eso que nosotros le contamos para destruirnos. La cizaña, claro, la cizaña se puede arrepentir y puede formarse trigo, pero la cizaña, si sigue como cizaña, termina siendo piedra de tropiezo. ¿Piedra de tropiezo para quién? Para otros hermanos, para otros hermanos. Hay cristianos en las congregaciones de sana doctrina, hermanos, que traen doctrina errada de otro lado. Acá se enseña, hermanos, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Y hay muchos que tienen acá adentro que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Eso es un ejemplo, eso es un ejemplo. Y en algunas reuniones sociales aprovechan para acercarse a otro hermano y decirle una enseñanza que acá no se transmitió. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Claro, no está en nosotros señalar y decir quién es trigo y quién es cizaña. Eso es tarea de Dios. Dios va a mandar a sus ángeles, dice acá, ¿no? Y los ángeles van a agarrar la cizaña, la van a echar en el horno de fuego y van a agarrar al trigo y lo van a llevar, lo van a depositar en el granero, que es el reino de Dios. Así que, hermanos, cuidado. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿podemos arrancar la cizaña? Y Jesús dijo, no, a la cizaña la dejan. O sea que vamos a tener problemas también aquí adentro de la iglesia, hermano. Qué raro que está la persona que cree que por venir a la iglesia viene a un camino de rosas. Qué equivocado que está, hermano. Nosotros estamos en una guerra, estamos en medio de una guerra. El diablo quiere llevarnos, quiere matarnos, destruirnos, acabar con nuestra fe y quiere arrastrarnos al lago de fuego y azufre, hermanos. Quiere arrastrarnos al lago de fuego y azufre. Pero nosotros tenemos la victoria por medio de Jesucristo de Nazaret, hermanos. Nosotros tenemos la sangre de Cristo, hermano. Y si nosotros vivimos conforme a la palabra, hermano, nosotros tenemos autoridad contra el reino de las tinieblas, hermano. Autoridad contra el reino de las tinieblas. Esa es la promesa que Dios tiene para sus hijos, hermano. Yo quería compartirles hasta acá, hermanos, porque no podemos, la Biblia mismo dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y tampoco le demos lugar al diablo en nuestra mente. Cuando ¿cómo nos ataca el diablo? No manda a otro a pegarnos en la calle, acá en Uruguay, ¿no? En otro país es diferente. ¿Cómo nos ataca el diablo? Con pensamientos. Nos ataca ¿cómo? A través de la cultura. Cuando vamos al liceo, a la universidad, y nos dicen, mirá, el hombre desciende del mono. ¿Qué me estás diciendo de que Dios creó al hombre? ¿De dónde sacaste eso? Y entonces te abre el libro, ¿no? Te abre los libros universitarios que salen como 5.000, 6.000 pesos cada uno, ¿no? Mirá acá, este investigador hizo con biología molecular tal investigación y descubrió que el ser humano tiene una relación con las tortugas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces arman todo un matete, hermano. Y ahí es como el diablo hermano, se va pasando, hermano, se va transmitiendo. En otros casos, por ejemplo, son las religiones. Las religiones, por ejemplo, las religiones donde se hacen culto, la palabra cultura viene de culto, y el culto es cuando hay una comunión entre un mortal y una deidad, o en este caso un ángel caído. Hay religiones, por ejemplo, paganas, como yo qué sé, la religión de los incas, vamos a suponer, ¿no? O la de los mayas, que hacían sacrificios humanos o tenían determinadas creencias, y esas creencias siguen hasta el día de hoy vigentes en muchos pueblos, en muchas aldeas de esos países, hermano. Ese es el diablo que se va transmitiendo de generación en generación, a través de la cultura, a través de lo que nos enseñan en la escuela, en el liceo, en la UTU, en la universidad, ¿tá? Porque están muy bien hechas las teorías, ¿no? Son muy, muy seductoras las teorías de la evolución, ¿no? Están bien armaditas como para, sí, me parece que la Biblia, ¿no? Como una vuelta le pregunté, evangelizando, le pregunté a una católica,
Me dice, yo soy católica y doy clase de catequesis. Ah, mirá, qué bueno, le digo. Sí, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo. Ah, mirá, qué bueno. Me estaba gustando. Y de repente me dice, pero la historia esa de que Dios creó un hombre de barro y sopló y quedó el ser humano, eso es un cuento de niño. ¿Qué me estás diciendo? Me dijo, ¿no? O sea, eso es producto, hermanos, de la cultura. Eso es producto de la cultura. Y así el diablo, hermano, opera con nosotros. Por eso es que el pastor se cansa todos los cultos diciéndonos que estudiemos la Biblia. Que estudiemos la Biblia, y lo repite, porque tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Hay que repetirlo, hay que estudiar la Biblia. Nosotros no somos de esta patria. Somos del reino de Dios, somos de la patria celestial. Hermano, está bien, Dios permitió que existieran democracia, que existieran naciones, que existieran, ¿no?, de nuestros símbolos patrios, está perfecto, ¿no? Pero yo no me puedo volver un adorador de eso, hermano. Yo no me puedo fanatizar con eso y volverme un adorador. Mi patria es la celestial, mi patria está en los reinos de los cielos, hermano. Así que cuando hay una elección, a mí no me preocupa tanto qué presidente sale, hermano. A mí lo que me preocupa, hermano, lo que dice en la Biblia, que oremos para ser tenidos por dignos de podernos sentar en las bodas del Cordero con túnica de lino fino, blanco y resplandeciente. Preocupémonos por ese es nuestro futuro, hermano. Ese es nuestro futuro, la eternidad que nos espera junto con el Señor. Y ahí tenemos que poner nuestros ojos, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermano. Y cuando este versículo se dice, no es que miremos al cielo para poner los ojos en Jesús, es que miremos este libro, que lo miremos, que lo estudiemos, que lo comamos. Amén, hermano. Como la Biblia muestra en varios pasajes que a varios profetas bajaba un ángel y le daba un librito, ¿no? Que lo comía y cuando lo tragaba le sabía miel. Esa era la palabra, hermano. Así el Señor nos quiere alimentar con su palabra, hermano. Y es lo único que nos va a sostener de la mano de Dios, hermano. Es lo único que nos va a sostener. Hoy en el mundo, hermanos, la ideología de género cada vez habla más fuerte, hermano. Hasta allá hay iglesias que hoy ya hay iglesias, ¿no?, como esta, ¿no?, que ya hoy pasan homosexuales a dirigir el culto. Hay pastores homosexuales. He visto en las redes sociales iglesias, hermano, que yo no sé, que son sinagogas de Satanás eso, ¿no?, que son iglesias donde los creyentes vienen desnudos, entran desnudos a la iglesia nudista. Hoy, hermano, hoy se está viendo cualquier cosa, hermano, y tenemos que abrir los ojos, hermano, porque Jesús dijo que los días del Hijo del Hombre iban a ser como los días de Sodoma. Ya estamos viviendo esto, hermano, que los días del Hijo del Hombre iban a ser como los días de Lot. Ya lo estamos viviendo. Hoy cada vez es más difícil predicar a Jesús en la calle. Lot le predicó durante años, durante 100 años le predicó a la gente y nadie le creyó a Lot. Se salvó él y su familia. Recién creyeron cuando se les vino el diluvio encima. Y estos son los días, estos ya son los días que estamos viviendo, hermano. Y es fácil de comprobar prestando un poco de atención a la palabra, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta hora, Señor. Te pedimos que nos des autoridad, Señor. Danos autoridad, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Danos discernimiento de espíritu. Padre, te pedimos discernimiento de espíritu, aleluya. Te pedimos discernimiento de espíritu para poder discernir la obra de Satanás, Señor, y para que Satanás no tome más ventaja sobre nuestras vidas, Señor, y nos destruya. Te pedimos, Padre, perdón, Señor, por haberte dado la espalda. Perdón, Señor, por no haberte escuchado, Señor. Perdón, Señor, por no haber resistido a Satanás, Señor, y permitir que Satanás obrara en nuestras vidas.